Gestión Cultural, el podcast, episodio número 25. Hoy aprenderemos sobre cómo montar una galería de arte itinerante, cómo crear y gestar una galería móvil. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un podcast traído por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y estaré encantado de poder empezar este episodio hoy, ya miércoles, ya a mitad de semana, miércoles 10 de julio. Hablando de mitad, ¿verdad? Mitad de año, mitad de semana, mitad de la vida. Así que vamos a empezarlo igual con la mayor de las ganas, como siempre, como que si fuera lunes, como que si fuera 1 de enero. Y sobre todo porque hoy traigo un anuncio súper interesante antes de empezar el tema que ya hemos visto, que es la gestión de una galería móvil. Vamos a ver algunas formas de poder montarla, algunas ideas de poder formular el proyecto. Esto obviamente no es la Biblia, ojalá, pero vamos a ver algunas maneras de poder gestionarla. Pero antes tengo un anuncio muy importante, un spam de valor, y es que hemos lanzado ya los 2 nuevos diplomados que vamos a tener como cierre de año aquí en Acultura. El pronto a iniciar, el 17 de agosto, es el diplomado en formulación de proyectos culturales. Va a ser increíble. Hemos diseñado un programa que sea bastante práctico, que sirva para que al final del curso tú te lleves, ¿no?, entre manos un proyecto bonito, ¿verdad? Un proyecto agradable, un proyecto sanito, el cual tú puedas presentar ante un fondo de cooperación, ante una organización privada, ante cualquier persona que desea apoyarte o incluso para empezarlo tú, como a manera personal, ¿no? A manera individual o a manera colectiva, poder empezar un proyecto que esté bien formulado, que esté bien planificado, que esté bien programado. Este diplomado empieza el 17 de agosto y termina el 5 de octubre. Son 8 sesiones, todos los sábados, 3 horas cada sesión. Y vamos a ver varios temas desde el diagnóstico de un proyecto, la planificación de un proyecto, la formulación de objetivos, el cronograma de trabajo, el marco lógico, métodos de evaluación, etcétera, etcétera. Va a estar increíble, va a estar estupendo. Y el otro diplomado, el que tanto nos han pedido, que es el diplomado en gestión cultural, ¿no? El diplomado en general en gestión cultural, que va a empezar el 19 de octubre. El 19 de octubre y termina el 14 de diciembre. Siempre van a ser 8 sesiones en las cuales vamos a tener 3 horas intensivas hablando sobre gestión cultural, sobre gestión del patrimonio cultural, gestión y desarrollo sostenible, propiedad intelectual. Vamos a ver una introducción a formulación de proyectos también. Todo lo necesario para quererte involucrar y empezar en la gestión cultural, o por qué no reforzar los conocimientos que ya tenés, ¿verdad? Vamos a dar algunas herramientas como convenciones de derechos culturales, igual sobre propiedad intelectual. Va a estar estupendo, va a estar increíble. Y sobre todo porque lo hemos diseñado con mucho amor, con mucho cariño. Así que ahí está. Si querés inscribirte, si querés saber más sobre el pensum, costos, horarios y todo, metete a cultura.org/diplomado y ahí vas a encontrar mayor información. Si no, en acultura.org te vas ahí a las pestañas de diplomado en formación de proyectos o gestión cultural y vas a obtener más información. Igual nos puedes escribir y con gusto te enviamos todo lo que necesites. Solo hay 25 cupos para cada uno, así que si de verdad no te quieres quedar fuera, inscríbete ya. Así que ahí está el spam. Hoy sí, vamos con el episodio, que es un episodio bastante interesante, bastante bueno, que es sobre cómo montar una galería móvil. Y esto tiene bastante curiosidades porque ya de por sí una galería tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Su propia forma de gestionarse. Especialmente porque la definición del público de una galería de arte puede ser bastante complejo. Lograr identificar quién está dispuesto a comprar arte plástico, ¿no?, a través de esta exposición. Y sin embargo lo hay, ¿verdad? Y hay muchísimas galerías que viven de esto y es un rubro que cada vez creo que toma más fuerza en Hispanoamérica, ¿verdad? En Latinoamérica aún más. En todo caso, vamos a empezar hablando, ¿no?, que una galería de arte precisamente persiste, ¿no?, de poder vender el arte plástico de ciertos artistas
a un público o un tercero que desea consumirlo, ¿no? Que desea adquirirlo. Para empezar, hay muchísimos tipos de galerías, ¿no? Porque el arte plástico, al igual que cualquier otro tipo de arte, tiene diferentes líneas de expresión, diferentes formas de expresión, diferentes referentes de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo primero, y aquí hay que tomar papel y lápiz, antes de empezar la programación de una galería de arte, es definir la visión y la misión de la galería. ¿Cuál es el propósito de la galería? ¿Qué tipo de arte vas a exponer? ¿Qué impacto esperas lograr? Es decir, ¿qué de verdad querés conseguir al tener esa galería? Puede ser muy lícito decir, bueno, yo quiero vivir de esto, yo quiero triunfar con esto, sí, sí, sí. Pero la galería en sí, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Qué tipo de arte querés tener, verdad? Por ejemplo, podría ser una galería que se enfoque en arte contemporáneo de artistas emergentes locales, conllevar la misión de promover el arte a comunidades que no tienen el fácil acceso a espacios culturales, ¿no? Porque recordemos que hablamos de una galería de arte móvil. Entonces, ¿qué tipo de arte quieres lograr? ¿A dónde quieres llevarlo? ¿Con quiénes quieres llevarlo? ¿Por qué quieres llevarlo a esos lugares? Esto es una cuestión bastante hasta filosófica si querés, ¿verdad? Y necesitas un buen café, ¿verdad? Un buen mate de una tarde lluviosa para inspirarte y poder empezar a escribir qué es lo que querés hacer con una galería. Recordemos que vas a acuerpar diferentes expresiones artísticas que deben de tener una consonancia. ¿Y esa consonancia cuál debe de ser? Tu propia misión, tu propia visión, ¿no? De cómo debe de llevarse a cabo esa galería. Esto es lo interesante también porque cada galería va a cumplir el propósito o va a cumplir el objetivo que la persona que haga la curaduría desea instalar, ¿verdad? Así que esto también es importante porque cada galería va a tener su propio enfoque, porque cada persona también tiene su propio enfoque, por ende lo que hace lo conlleva, ¿verdad? Luego de ya tener bien claro cómo lo vas a hacer, o más bien por qué lo vas a hacer, ¿no? Qué arte vas a querer acuerpar, qué arte vas a querer abrazar, tenés la investigación y el análisis de las necesidades, ¿no? Hay que investigar qué comunidades, primero, a qué comunidades querés llegar y qué comunidades te necesitan, ¿verdad? Entender sus necesidades, entender sus preferencias. Aquí no solo me refiero a comunidades en concreto de geografía, ¿no? Sino que comunidades de personas que tengan gustos en común, que tengan intereses comunes, ¿no? Que no precisamente vivan en una comunidad hablando geográficamente, en un espacio territorial, sino que hablamos de comunidades que tienen un interés en común. ¿Cuáles son los intereses de esa comunidad que tiene intereses en común, verdad? Para esto puedes usar encuestas, puedes usar entrevistas, puedes hacer análisis de datos demográficos, etcétera, ¿no? ¿Quién podría visitar tu galería? Recordemos, si esperas que tu proyecto funcione para todo el mundo, quiere decir que no todo el mundo va a asistir. ¿Por qué? Porque tenemos gustos e intereses diferentes todas las personas, ¿verdad? Hay intereses comunes, un poco más fáciles de digerir por el gran número de personas, pero en realidad cada comunidad, repito, no necesariamente por un punto geográfico, cada comunidad tiene sus propios intereses. Entonces, yo no espero que en mi galería asistan en los 7, 10, 15 millones de personas que habitan en mi ciudad. Yo lo que espero, o a la ciudad que vaya a ir, no al lugar que vaya a asistir con mi galería móvil, sino que yo lo que espero es que a la comunidad, al grupo de personas que están interesadas en este arte en concreto, estén dispuestos a visitarme. Entonces, porque recordemos que una galería de arte subsiste de la venta y la promoción de este arte. Entonces, a mí de nada me sirve que vaya 1 millón de personas a la galería, pero no me compre nadie, ¿verdad? Va a ser más exitoso que me lleguen 20, pero esas 20, 10 me compraron. Entonces, ahí sí yo tengo un éxito. Entonces, lo que tengo que analizar y describir es cuáles son las necesidades y preferencias del público objetivo con el cual espero llevar la galería. ¿Qué tipo de arte gusta? ¿Cuáles son los artistas preferidos? ¿Cuáles son los artistas de referencia? ¿Qué
consumen más, qué consumen menos, cuáles son los tipos de arte que tienen en su casa, que tienen en su oficina, que coleccionan, etcétera. Una vez teniendo esto, es mucho más fácil poder tener una brújula de a dónde ir, de qué llevar, de cómo hacerlo, ¿no? Aquí ya entramos en una segunda etapa, que sería ver los aspectos logísticos y operacionales, ¿verdad? Aquí hay tres grandes espacios en los que hay que trabajar. Primero es el movimiento de estas piezas. Recordemos que va a ser una galería itinerante. Eso quiere decir que las piezas de arte que tengamos en nuestro poder se van a mover de un lado a otro. Eso quiere decir que tenemos que tener un medio de transporte, un vehículo que sea adecuado para transportar y exhibir este arte. No puede ser cualquier cosa. Y también aquí hay algo bien interesante que es algo que no se explota mucho, pero a lo mejor y es una muy buena idea que podrías implementar. Y es que, como es una galería itinerante, el vehículo que ocupes para mover las piezas de arte podría ser también un medio para exhibirlas en el movimiento, en el transcurso. Podrías crear contenido a través de el movimiento o el transporte de estas piezas para poderlas exhibir de una mejor forma. Y aquí podrían haber muchísimas ideas, ¿no? Como incluso adaptar un camión que sirva como galería móvil, ¿verdad? Fuera algo interesante y que creo que muy poco se puede explotar. Aquí es bien difícil también porque hay piezas de piezas, ¿verdad? Hay piezas plásticas un poco más fáciles de mover y hay otras piezas que son demasiado frágiles. Pero aquí también va a depender mucho de la creatividad, pero sobre todo de el tipo de vehículo que utilices para moverlo, ¿no? Porque aquí también vamos a ver de que hay todo un tema acerca del embalaje que tenés que conocer, ¿no? Si querés montar una galería, aquí podemos hablar en otro episodio sobre cómo montar el proyecto de una galería en sí. Pero si hablamos de una galería móvil, esto es uno de los aspectos que hay que tener claro. Otra cuestión es el mismo diseño de la galería móvil, ¿no? El espacio de exposición. Recordemos que vamos a llegar a diferentes espacios, pero el transporte en específico con el cual nos vamos a mover es especial, no es esencial, porque en teoría es una galería itinerante. Entonces, por ejemplo, solo el hecho de tener el vehículo, el tráiler, el camión con el cual moves la galería, eso ya de por sí es publicidad cuando se encuentra parqueado fuera del lugar, ¿verdad? Cuando se encuentra estacionado en un lugar concreto, esto ya es publicidad. Aquí habría que hacer el diseño previo, no solo del vehículo donde se va a mover la galería itinerante, sino de los lugares a donde va a llegar. Esto no puede ser al azar, ¿no? Claro, tiene que tener un trabajo de curaduría específico para poder ordenar las piezas. Y por otro lado, tenemos que tener claro los permisos y las licencias que tienen los lugares a donde vamos a asistir para poder hacer este tipo de implementaciones, ¿no? Recuerdo un proyecto que me presentaron ya hace unos meses en donde hablaban sobre unos trailers y hacerlos igual móviles y didácticos, ¿verdad? Y que fueran a las comunidades, etcétera. Pero claro, dentro del proyecto había algo que no tenía en cuenta, los permisos. No puedes mover un tráiler así nomás, tenés que tener un permiso en específico de la comunidad, de la ciudad, para poderlos mover incluso dentro del mismo país. Entonces, esto es algo que a veces se deja de lado, pero es importante cumplir con todas las regulaciones y las licencias, incluyendo, como menciono, que el vehículo donde se va a transportar tiene que ser diseñado y adecuado, ¿verdad? Para cumplir con las condiciones no solo de las piezas, sino que también cumpla con las condiciones y las regulaciones estatales, ¿verdad? Nacionales, desde la persona que lo maneja hasta el espacio donde va a estar instalado, hasta el espacio donde se va a mover, etcétera, 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 ¿no? Aquí entramos en una tercera parte que es ya la programación de las actividades, ¿no? Por un lado, tenemos la curaduría de esas exhibiciones, ¿verdad? Tenemos que seleccionar qué obras vamos a tener, cuál va a ser la forma en que se van a presentar, cuál va a ir primero, cuál va a ir después, cuál va a ir al final de la pasarela, del camino, digamos. Para esto es importante trabajar con los mismos artistas, ¿no? Crear, por ejemplo, exhibiciones temáticas, exhibiciones rotativas, que estas siempre tengan una temática en concreto, pero que sobre todo exista un trabajo curatorial sobre estas obras, ¿verdad? Hay muchísimas personas expertas que podríamos incluso hasta invitar aquí al podcast, o si tú eres una persona experta, ¿por qué no te venís, te pasás y nos explicas un poco? Porque esto es todo un rubro, ¿no? Esto es todo un sector profesional que no cualquiera lo puede hacer.
Otras actividades importantes pueden ser educativas, ¿no? Lo importante del arte es que para poderlo disfrutar mejor, y sobre todo el arte plástico, es que necesitamos aprender a valorarlo. Por eso uno de los recursos que las galerías deberían de tener son la organización de talleres, de charlas, de actividades interactivas, ¿no? Que involucren a las personas que asisten para poder conocer este arte plástico. Y para a la hora de valorarlo, pues lo valoras más cuando sabes el precio y entonces entendés por qué el precio es así, ¿verdad? Si no existen estas charlas, pues de nada me sirve solo pasarme por la galería y ver el cuadro, ¿verdad? Sirve a modo de museo, pero no de comprender el valor real que tienen estas obras y por qué tienen ese precio o por qué yo podría adquirirlos o debería adquirirlos. Por último, tenemos el marketing y la promoción, ¿no? Esto habría que hacer uso de redes sociales, colaboración con medios locales, eventos de lanzamiento, etcétera, ¿no? Tenemos que tener un plan de marketing súper estructurado acerca de esta galería itinerante, ¿no? Como nos vamos a mover de ciudad a ciudad, de pueblo en pueblo, esto quiere decir que en cada lugar vamos a empezar casi que de cero. Pero eso también es una fortaleza. ¿Por qué? Porque a los lugares que vayamos, pues los noticieros, los medios de comunicación del lugar, va a ser una noticia que cubrir, ¿no? Esto es importante a la hora de planificar el marketing de esta galería. Yo tengo que contactarme con los medios de comunicación antes de llegar a la ciudad a la que voy a llegar, ¿no? Y esto va a ser noticia y por ende, pues voy a tener el chance de estar más en la boca y en la mira de todas las personas. Y por último tenemos ya la cuarta parte, digamos, de la implementación es evaluar, ¿no? Cada vez que lleguemos a un evento, cada vez que terminemos una exhibición, hay que medir el éxito de esta galería, ¿verdad? En términos de asistencia, de participación, de satisfacción del público. Podemos hacer encuestas después del evento, análisis de datos de la asistencia, si subió, si mejoró, qué días eran, a qué hora vinieron más, testimonios de los participantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esto lo que nos va a ayudar es a saber qué podemos ir mejorando o qué podemos ir quitando, ¿verdad? La idea es que esto no simplemente pues caigamos en un error y lo sigamos cometiendo, sino que estarlo evaluando y la única forma es deteniéndose. Esto es algo que ocurre bastante, que no nos detenemos a evaluar los aspectos negativos y simple y sencillamente continuamos con estos aspectos negativos y no nos damos cuenta. Si nos detenemos en cada término de una exhibición a evaluar los pros y los contras, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hay contras que podemos solucionarlos fácilmente, pero esto solo se puede lograr si evaluamos. Y por otra parte, la sostenibilidad financiera, obviamente. Hay que asegurar la viabilidad financiera de tu proyecto. Búsqueda de patrocinadores, crowdfunding, la misma venta de las obras o mercancías. Podrías poner tarifas de entradas opcionales dependiendo de qué tipo de evento vas a hacer, dependiendo de qué tipo de show vas a ofrecer. La idea es que esto se pueda hacer autosostenible. Sin duda esto es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Hay muchísimo trabajo detrás, pero es algo que también tenés que tener un programa, tenés que tener una planificación y esto puede ser muy importante si es una galería itinerante porque a cada lugar que vas pues estás volviendo a empezar con otro público, pero como has identificado que al sector de la población a la que vas tiene intereses en común, podrías abordar aquellas empresas que tienen interés en esa comunidad en específico y hacerle ver de que difícilmente va a poder llegar a esas personas que tienen intereses en común en diferentes ciudades, ¿verdad? En un programa, en un rango de tiempo. Entonces, esto puede ayudar bastante, además de estrategias de crowdfunding y la misma venta de obras de arte, ¿verdad? No hay que olvidar que la idea concreta, la idea principal es poder promocionar y hacer que estos artistas puedan establecer sus obras en los espacios, ¿no? De los consumidores, de las personas que consumen el arte. Así que bien, en resumen, crear y gestionar una galería de arte itinerante realmente es un proyecto que puede tener un impacto significativo, ¿no? En las ciudades, en las comunidades, en los artistas, democratizar el acceso al arte, ¿no? Al poder llegar a varias partes de tu país y además que fomentas la participación, ¿no? De la gente, fomentas el aprecio del arte de tu propia ciudad, de tu propia comunidad, de tu propia población, etcétera, ¿no? Con una planificación cuidadosa y una ejecución dedicada,
una galería móvil, una galería itinerante puede convertirse en una herramienta poderosa, ¿no? De cambio social, no con la idea que a lo mejor hacerte rico, ¿no? Hacerte millonario, pero sí poder promover el arte y obviamente promoverlo de manera digna. Así que bueno, este fue el episodio de hoy. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué consideras que se podría agregar? ¿Qué elementos podríamos tener en cuenta, ¿no? Recordemos que hay muchísimas formas de verlo y esto, como decía al principio, no es una Biblia, sino que al contrario, es nada más una idea, una fórmula, un pensamiento, pero entre todos y todas podríamos crear algo increíble, ¿no? Algo que sea digno de poder emular en varias ciudades, en varios países. Déjanos tu comentario, no solo aquí en las preguntas y respuestas de Spotify, sino que en redes sociales. Y te recuerdo, ¿no? Que tenemos abierta el diplomado sobre formulación de proyectos culturales y el diplomado en gestión cultural, ¿no? Que son las últimas formaciones que vamos a dar en el año y por lo tanto me anima mucho el conocerles y hacer ya un contacto personal, ¿no? Porque eso creo que ayudaría muchísimo, esta conexión entre varios colegas que estamos gestionando la cultura diariamente en cada uno de nuestros países. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no los veo, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.